oscuridad de la adversidad, el silencio de Dios puede ser ensordecedor. La historia y fe de Job muestran al mundo que la confianza en Dios no siempre es sencilla. Pero si hay una cualidad divina de la que no deberíamos dudar jamás, es el amor. Pues de ahí se desprenden todas las cosas. Por amor, el mundo entero puede ser sanado, limpiado y renovado. Este es el vínculo perfecto mediante el cual somos bendecidos y corregidos, pero también probados. En el último capítulo de este libro, Job arremete contra la palabrería de sus amigos, cuyo propósito no es ser sabios delante de los más jóvenes que pudieran escuchar sus consejos, sino delante de Job, alguien que claramente atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, que al buscar consuelo se convierte en un objeto de aprovechamiento en el que hombres cercanos pueden demostrar su propia sabiduría. La visión de Elifaz, Bildad y Zofar es clara. A los hombres pecadores como Job les va mal. Como los demás no somos pecadores, gozamos de salud y del privilegio de aconsejar a hombres inferiores como Job. Pues los hombres sabios eran las personas más valoradas e importantes en las culturas antiguas. No obstante, Job defiende su inocencia ya no con testimonio de hombre, es decir, no con sus propias palabras o con lo que todos sabían sobre su piedad, sino con la fe de tener un testigo en el cielo que es más justo y sabio que cualquier hombre. Versículos 1 y 2. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Uno de los personajes registrados en la Biblia que se refiere al sepulcro y con el que podemos contrastar el significado de este es el rey David en Salmos 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. En este texto, el salmista expresa la idea de que los hombres de los que Dios se aleja descienden al sepulcro. Podría interpretarse como que quienes se encuentran lejos de Dios van a morir. Pero si esto fuese entendido de una manera tan literal como esa, entonces sería cierto que Dios abandonó en la cruz a su propio Hijo, cuando Mateo 27:46 narra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para posteriormente ser puesto en un sepulcro, donde supuestamente van los hombres de quienes Dios se aleja. Versículos 52 y 53. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. La parte más confusa de este argumento es pensar que entonces una comunión plena con Dios no sería posible, pues al final de la vida de cada hombre y mujer, Dios lo abandonará. Si no lo hiciera, sus cuerpos jamás se encontrarían en un sepulcro, es decir, jamás morirían. Y eso es completamente equivocado. Es aquí donde se reitera la importancia del análisis y el contexto en el que se escribe cada versículo bíblico. Para comenzar, se puede mencionar la diferencia entre lo que escribe el salmista y lo que narra el libro de Mateo, pues mientras el primero dice, los que descienden al sepulcro, Mateo describe que Jesús es puesto en un sepulcro. Si entendemos que un hombre muerto no puede simplemente descender al sepulcro, se puede deducir que se conducen a él en vida. Entonces el salmista no se refiere a una muerte física, sino a quienes condenan sus propias almas con acciones que los alejan de Dios, los que no tienen esa victoria espiritual de la que hablaba en el capítulo anterior, cuando, sabiendo que es posible su muerte, Job pide a la tierra no cubrir su sangre para que su causa no quede impune. Job dice que le está preparado el sepulcro, pero no porque Dios lo haya abandonado o porque al ser malvado, él mismo se haya encaminado ahí.
Además, ya no llama consejeros a los hombres que lo acompañaban, sino escarnecedores, hombres que lo ridiculizaban con soberbia. Versículos 3 al 5. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a su amigo como presa, los hijos de sus hijos desfallecerán. Job pide estar cerca de Dios y ser protegido. Sabe que aun si sus amigos no quisieran responder por él y defenderlo, Dios lo haría porque su justicia no dejaría pasar por alto la verdad. Los llama necios y retoma una de las cosas más crueles que le han dicho. En capítulos anteriores señala las faltas no solo de Job, sino de sus hijos como la causa de su desgracia, pecados que solo pueden suponer. Y él responde con algo mucho más impactante. Recordemos que en la antigüedad, la descendencia era un símbolo de permanencia, fortaleza y un motivo de orgullo. Job ya no era un padre, pero sus acompañantes sí. Y si él iba a perecer por no aceptar consejos de necios y soberbios, ellos lo harían por entregar a un amigo, y sus hijos pagarían con ellos. Pero ¿de qué manera podrían estarlo entregando? Tal vez en esta historia no exista alguien persiguiendo a Job. Por esa razón puede parecer un poco extraña esa expresión. Pero entregar a alguien va más allá de tenderle una trampa para aprehenderle. Estos tres hombres parecen entregar o traicionar a Job cuando dejan de compadecerse de su dolor como verdaderos amigos y pasan a ser sus escarnecedores, a quienes, lejos de desearles el mal, les recuerda las consecuencias de la calumnia. Versículos del 6 al 9. Él me ha puesto por refrán de los pueblos. Delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Los refranes comúnmente son expresiones breves que se transmiten como una forma de enseñanza por generaciones. El caso de Job era tan asombroso que las personas que lo conocían hablaban de su vida como algo de lo que aprender o qué no hacer. Su sufrimiento se había convertido en un objeto de burla o lástima bajo la idea errónea de su pecado. Su sufrimiento se convirtió en el tema de conversación y suposiciones, ya no solo en su propia presencia, sino en los pueblos. Pero es realmente impresionante que a pesar de la conciencia que posee sobre que el dolor ha nublado su claridad, sabe que es justo y se sostiene con la misma fe de cuando se arrodilló y alabó a Dios al perderlo todo. Estaba seguro de que sus manos se encontraban tan limpias que sería reivindicado. No por sus propias fuerzas o justicia, Job demuestra una fe inquebrantable que es imposible que un hombre por sí solo pueda sostener. Esto solo puede significar que Dios lo sostenía en silencio. El camino de los justos no es simple. Es estrecho y a menudo lleno de calamidades, pero siguen su camino porque sirven a un Dios de imposibles. A lo largo de toda la Biblia se retratan ejemplos de ejércitos enemigos siendo derrotados por un número mínimo de hombres de Dios, para demostrar que la gloria y la fuerza no son de ellos, sino de quien los acompaña, aunque él parezca permanecer como espectador. Eso era exactamente lo que sucedía con Job. Sostenía su inocencia y mantenía su rectitud, mientras Dios le sostenía a él y preservaba su vida. Versículos del 10 al 16. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas.
Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. La mención de Job sobre el Seol como un lugar en el que morará demuestra su disposición de morir. Se encontraba cansado y atormentado a un grado en el que prefería familiarizarse con los elementos de su muerte como el último recurso para minorar el sufrimiento que padecía, pues su esperanza descendería al polvo. Esto es sumamente digno de recordar porque aunque en versículos anteriores parece simplemente desear morir, ahora externa que su esperanza se iría, lo que significa que aún la conservaba. Por otro lado, es cierto que no existen personas justas a las que no haya una sola cosa que recriminar o por la que deban pagar, pero esto no significa que el pecado tenga que ser una zona segura y cómoda, donde los hijos de Dios comentan los errores de hombres como Elifaz, Bildad y Zofar, quienes se consideraban a sí mismos como hombres morales y sabios, aunque esencialmente sean conceptos diferentes. Pues mientras la moralidad se ajusta a la cultura y a la época, la sabiduría es solo una viniendo de Dios, y Él siempre es el mismo. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El capítulo 17 del libro de Job refleja una relación complicada con Dios en el sentido de que se siente abandonado, escarnecido por quienes deberían ser compasivos y atormentado de manera injusta. Este libro hasta ahora rompe con todos los ideales comunes de lo que significa la vida. Es como si todo estuviera invertido. Un Dios que lo ve todo parece ausente. Su justicia parece ignorar a los justos, favorecer a los que confían en su propia prudencia. La recompensa de la bondad parece ser la enfermedad, y la retribución de la ayuda al prójimo se muestra como la soledad. Es sin duda un libro escrito para cuestionar todo lo que la humanidad considera inquebrantable. Este tipo de relatos alimentan la idea de que es mejor permanecer intactos en la comodidad del pecado que sumergirse en la tribulación que parece atraer una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo cierto es que una vida lejos de Dios es un camino de traición, pues mientras, retomando el ejemplo del Mesías, Jesús es puesto en un sepulcro, quienes permanecen cómodos en el pecado, por inocente que éste pueda parecer, encaminan sus propias almas a un sepulcro del que, a diferencia de Cristo, no resucitarán, sino que morirán eternamente. Y el pecado no deja de ser atractivo, porque uno de los mayores engaños del infierno es aparentar ser un paraíso, aparentar ser sabiduría, ser todo lo que está bien.